Hola, buenas tardes. Seguimos con la clase. Vamos a ver el terror de los parques de recreación, es la fatiga. Cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, el primer tema que me tocó fue analizar, hacía estudios de fractomecánica, y una de las cosas que me tocó hacer una vez fue en el parque de la ciudad se había desprendido una base de un pulpito, un pulpo que era una nave que tenía. Y bueno, fue un primer caso de fatiga. Y ahí me enteré que la fatiga eh, no avisa. Entonces, esta fatiga traicionera, ¿sí? Es la responsable del 90% de las piezas que se rompen en cualquier lugar. Y siempre me dio miedo. Sé que ahora cada vez que voy al Parque de la Costa no juego, no subo. ¿Te interesa? No, no me gusta mucho. Nada. No, o sea, en realidad es un peligro. Guardo fobia a los parques industriales. Les recomendaría que no vayan a ningún parque industrial, a ningún parque de estos donde hay juegos mecánicos. Porque la fatiga acecha. No, chicos, no es para decirles nada, pero sí para que piensen un poco en este proceso. Acá hay una definición muy importante, la que vamos a señalar. Dice, la fatiga es el proceso de cambio estructural. Primero, hay tres cosas que suceden. Es un cambio estructural permanente, progresivo, es el material tiene más daño que el día de ayer, y es localizado. O sea, el fenómeno de fatiga comienza en un determinado lugar. Yo les puedo mostrar una foto ahora para que ustedes vean, qué sé yo, veamos esta foto, a ver si está justamente, podemos ver acá la fatiga. Si ustedes ven en la parte superior de la foto, van a notar ahí que comenzó la fatiga a mitad, ¿no? Donde hay como una especie de cordillerita chiquita, arriba en la mitad, ¿sí? Arriba hay un puntito, ahí comenzó la fatiga. Todo lo que ven ustedes después son las líneas de playa de la fatiga, y finalmente podemos decir que la rotura por tensión estática pues, se dio en la parte de abajo, ¿no es cierto? Esa parte que se ve media blanca. Y un pedacito al costado. ¿Por qué decimos? Entonces nosotros dijimos tres cosas, ¿no? Decimos que es permanente, porque fíjense que las líneas de playas van quedando permanentemente. Es progresivo, porque comenzó en un punto y se fue mandando a lo largo de todo. Y finalmente es localizado porque arrancó en un solo punto, ¿sí? O sea que podemos ver eso. ¿Qué ocurre, dice, con el material sujeto a tensiones y deformaciones variables, ¿no es cierto? Que en algún punto o algunos puntos dice que produce grietas. O sea que necesitamos el segundo paso. Permanente, progresivo, localizado, y necesita tensiones variables. Tenemos la fórmula de la fatiga. ¿Dónde va a haber fatiga? Donde haya entallas y donde haya deformaciones variables. Va a producir grietas y finalmente se va a producir la fractura al cabo de un número suficiente de fluctuaciones. Acá hay otra definición, dice, bajo la sucesión de ciclos de carga, ¿no? Repetidos, ¿está bien? En una determinada pieza. Y esto sí es importante, que el 90% de las piezas se rompen en servicio, fallan debido a este fenómeno. Eso es sumamente importante. Lo otro que es interesante entender es que la fatiga es un fenómeno que sucede por debajo de la tensión de fluencia. Es decir, yo puedo estar a 0,8, 0,7 de la tensión de fluencia y me puede llegar a aparecer el fenómeno de fatiga, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Acá tenemos algunas piezas, yo recién les mostré, eso era un sinfín de una inyectora, ¿no? Pero acá pueden ver la parte superior, después pueden ver un cigüeñal ahí, ¿no? Y siempre fíjense que se caracteriza por un punto donde comienza la fatiga, luego hay unas líneas de playa y finalmente hay una zona así media rugosa, que es donde el material se parte, ¿no? ¿Sí? Y tiene tres efectos, ¿no? La pérdida de resistencia, la pérdida de ductilidad y el aumento de la incertidumbre en cuanto a la resistencia y la duración. Es decir, yo puedo haber diseñado la mejor pieza del mundo. Le hice el mejor material. Pero después puede ser que la pieza haya tenido una falla y la pieza se me rompa a las 30 horas de vida. No digo las 30, pero las 100 horas de vida, una pieza que está para 1.000.000 de horas. ¿Por qué? Bueno, por el fenómeno de fatiga. La fatiga es un proceso lento y no presenta, digamos, no presenta ningún tipo de evidencia, nada que ustedes puedan detectar al momento, o sea, no van a darse cuenta, ¿sí? ¿Qué necesito para tener fatiga? Bueno, primero tiene que haber cargas variables. Si no hay carga variable, no hay fatiga.
¿Está bien? Puede haber cargas variables, cargas fluctuantes. Los valores de las cargas generalmente cuando se produce el fenómeno de la fatiga son menores al límite elástico. Ese es el fenómeno traicionero de la fatiga, porque nunca me está avisando. Generalmente se manifiesta en forma de fisuras, después vamos a ver por qué, y que ocurre en todo tipo de cargas, ya sea tensiones bajas y altas, ¿no? O sea, cualquier tipo de tensión. No es que se necesita algo. Claramente si la tensión de carga es muy muy baja, posiblemente el fenómeno no ocurra, porque después vamos a explicar cómo ocurre, ¿no? Bien. Hay distintos tipos de solicitaciones, ustedes lo estudiaron en otras materias, no se lo voy a explicar yo, pero tenemos flexión lateral, por ejemplo, flexión rotativa, torsión y tracción o compresión. La más común que nosotros conocemos es la del eje. El eje es flexión rotativa, ¿no? Un eje es flexión rotativa. Es el caso más común que se va a presentar en la industria con respecto al tema de la fatiga. Igual, generalmente hay combinaciones de cargas, ¿no? Puede haber flexión lateral con torsión, o sea, siempre puede haber distintos tipos de cargas, ¿no? Entonces, puede haber combinaciones. Por eso nosotros es muy difícil a veces tratar de explicar estos fenómenos que sean difíciles de predecir, son, ¿no? Porque, bueno, van acompañados. Bueno, pero acá nosotros el que más vamos a estudiar es el segundo, que es flexión rotativa. Sumamente importante, chicos, esto lo aclaro. Ustedes vean los videos, no porque lo demos nosotros, sino porque como la materia es muy tensa y es una materia compleja, si usted se pone a estudiar un libro, es muy posible que todo esto que nosotros dimos, digerimos y resumimos en pocas palabras, a ustedes les cueste mucho encontrarlo. O terminen copiando cosas espantosas de Wikipedia que suenan en idioma neutro, no sé, cualquier cosa que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, respetar. Bueno, acá tenemos distintos tipos de esfuerzos en los ensayos de fatiga, ¿no? Puede ser que arranque, como el caso A, y arriba, abajo, positivo y negativo, con presión y tracción, o tracción-compresión, y finalmente pase por un lugar donde es neutro. Después tenemos que haya una carga más alta que la otra, o finalmente nada, que haya una precarga, como el caso de, o simplemente que siempre esté por encima del cero, ¿no? Bueno, son distintos tipos de carga cíclica, ¿no? Sí es interesante entender en una onda variable, si tomamos la tensión esta variable, como que tensión media es el S máximo menos el S mínimo, dividido 2, la amplitud o la semiamplitud es S máximo menos S mínimo dividido 2, el R sí que es la relación entre el S mínimo y el S máximo, y después tenemos algunas tensiones pulsantes alternativas. Bueno, ahí ustedes tienen un poco la definición, ¿no? Bien. Mecanismo de fatiga. Bueno, voy a intentar explicar cómo funciona el fenómeno de fatiga. Vamos a hablar de lo que se llama fatiga limpia, ¿no es cierto? La fatiga limpia tiene tres tipos de lugares, ¿no? Si nosotros lo miráramos acá, como veíamos, nosotros podemos ver acá, en estas fotos, si ustedes ven ahí, van a ver que hay 3 puntos, ¿no es cierto? Repasemos nuevamente. Ustedes van a ver que está la nucleación, que es el proceso, cuando ustedes lo vean, la nucleación está en la parte superior, justo a la mitad, ese puntito que ustedes ven casi a la mitad donde comienza la rotura, ¿no? Esa es la parte que nosotros vamos a denominar nucleación. Después viene el proceso de propagación y crecimiento de la fisura, que son estas grietas, ¿no? ¿Sí? Creció la fisura, neta. Y finalmente vamos a ver el proceso de rotura, que es la parte de acá abajo, ¿no? Si ustedes ven la fotito ahí, que pueden ver ahí, van a ver que en el primer caso hay una determinada tensión, en el caso A, en el caso B empieza esta entalla que está en el costado a crecer, ¿sí? Y se produce la nucleación y la propagación. Finalmente sigue la propagación en C y finalmente en D el área es muy pequeña para la resistencia que estoy cargando y se termina rompiendo la pieza. El fenómeno de fatiga es un fenómeno muy sencillo de explicar. Yo voy a explicar lo que se llama la fisura
la fatiga simple, ¿no es cierto? Dice, la nucleación dice aparece en un punto determinado denominado punto de iniciación, y esto dice suele estar situado en la zona donde los granos tienen mayor libertad. En realidad acá lo que yo tengo que tener en cuenta es donde haya una entalla o cualquier tipo de concentrador de tensiones. ¿Por qué decimos que es un concentrador de tensiones? ¿Por qué? Porque imaginemos que yo tengo, no sé, esta caja que tengo acá, veamos, ¿sí? En esta caja, este punto de acá es el concentrador de tensiones. ¿Por qué? Porque si yo distribuyo la carga en toda este área, es la misma, pero en este punto el área tiende a cero y la tensión tiende a infinita. ¿Bien? Entonces, por eso yo digo que acá hay un concentrador de tensión. Entonces, todo lo que sea puntiagudo va a ser un concentrador de tensión. O una entalla, ¿no? Lo que sea, o una fisura. Entonces, ¿qué pasa ahí? Va a pasar que ahí hay una concentración de tensiones y la tensión es mayor que la que puede tener el material para la deformación. Y la propagación, dice, abarca la mayor parte de duración del proceso de fatiga y es lo que es el avance de esas líneas de playa que nosotros veíamos, que es lo que va a producir el rompimiento, ¿no? Desde el momento en que se produjo el endurecimiento por deformación generalizada hasta la formación de la grieta visible. Y por último se rompe por estructura. Vamos a pensar a ver cómo es el proceso de qué sucede adentro. Primero, lo primero que sabemos es que el material es policristalino. Lo segundo que sabemos, ya lo estudiamos en la clase 2, nosotros vimos que la deformación plástica comienza con un sigma crítico y que ese sigma crítico está relacionado a un ángulo del plano de deslizamiento, forma con el área donde se aplica y la dirección de deslizamiento con la dirección de la tensión aplicada. Entonces yo lo que puedo decir es que no todos los granos van a presentar el mismo sigma crítico, porque ese sigma crítico, ¿sí?, a partir del cual comienza la deformación plástica permanente, ¿de qué depende? Depende de la dirección preferencial que tenga ese grano, tengan las celdas de ese grano y la plano de máxima densidad plana, ¿sí?, que tenga ese grano, ¿no? El grano va a tener el grano va a tener todas las celdas de ese grano van a tener una dirección de máxima densidad lineal y un plano de máxima densidad plana. De acuerdo a la dirección, de acuerdo al tipo de ángulo que forme con la tensión, con el área sobre la que se está aplicando la tensión, van a ser distintos los signos. Entonces, cuando yo aplico una tensión, puede ser que esa tensión no produzca una deformación plástica permanente, pero genere en un grano, o 2 granos, o 3 granos, o 10 granos, muy pequeños, una deformación plástica permanente. Al producir la deformación plástica permanente se produce un endurecimiento del material que lo vamos a ver la clase que viene, porque esta clase no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la clase que viene más adelante, la clase 9 creo que está, que es el trabajo en frío. Entonces el material se deforma plásticamente y se endurece por deformación plástica. El material se deforma plásticamente, cesa la cosa, ya se deformó un porcentaje. Vuelve a deformarse plásticamente cuando vuelve nuevamente a cargar el material, o sea, cargo, descargo, cargo, material se deforma plásticamente, descargo, quedó deformado. Cargo, se vuelve a deformar más plásticamente. Vuelvo a descargar, no vuelve el material porque se deformó ya plásticamente. Vuelvo a hacerlo y así voy avanzando hasta que llega un momento que se produce el punto de acritud. ¿Qué pasa con el punto de acritud? El material se fisura. Listo, pum, se genera una grieta. Tengo la grieta, tengo la concentración de tensiones. Si yo sigo aplicando eso, esa grieta empieza a propagar. Se empieza a propagar y a generar lo que se llaman las líneas de playa. Empieza a cortar así. ¿Sí? Va cortando, va cortando, va cortando, va cortando, va cortando, hasta que en un momento la tensión es tan grande y el área es tan pequeña que termina rompiendo por carga estática. ¿Sí? ¿Qué es lo que veíamos nosotros acá? Si nosotros lo queremos ver acá, fíjense, está muy interesante para verlo acá, ustedes lo pueden ver en esta foto, van a ver que la zona superior comenzó, después todas las líneas de playa y finalmente una zona donde media rugosa donde se rompió el material, ¿no? Bien, sumamente interesante estos conceptos, ¿no? Quizás uno de los temas, Jonathan Gramajo, uno de los docentes de la cátedra, hizo su doctorado en esto, y es un mundo extensísimo el tema
de la fatiga. Nosotros damos unas nociones como para que ustedes puedan sobrevivir en el mundo de mantenimiento, por ejemplo, o de una noción de planta, entender los problemas de fatiga. Bueno, ahí tenemos un poco el fenómeno, ¿no? Dice, ¿de dónde se pueden aparecer las grietas? Bueno, la nucleación de la grieta sobre la superficie y algunos defectos internos. Entonces, ¿qué va a actuar como concentrador de tensiones? Óxido. El óxido va a actuar como concentrador de tensiones, una rajadura, o una concentración térmica, una tensión térmica, o un tratamiento térmico, o defectos internos, un óxido ocluido en el material. Nosotros teníamos hace muchos años, estudiamos unas piezas de ruedas de ferrocarril. En el proceso de forja, el óxido quedaba atrapado dentro del material. Y eso era lo que generaba un concentrador de tensiones. Y después iba pasando el tiempo, carga, descarga, deformación, líneas, y se producía el fenómeno de fatiga. Bien, y acá tenemos claramente bien presentado, ¿no? Tenemos la zona de avance de la fisura, que es como una zona bien lisa, y una zona rugosa, que es la zona de rotura. Fíjense, en el caso de la figura de la derecha, de este lado, ustedes la están mirando de frente, que es de este lado, van a ver ahí que tienen ustedes, es un chavetero, eso es un eje y la parte superior es un chavetero. Fíjense que ese chavetero estuvo mal diseñado o algo pasó y se produjo una concentración de tensiones. Esa concentración de tensiones empezó a hacer la propagación de la fisura y esta fisura fue cortando, porque va cortando a nivel atómico, casi le diría, va cortando la red a nivel atómico. La fisura va produciendo un desplazamiento físico real. Entonces fue avanzando, vamos hasta abajo, y donde dice final de la rotación, ¿sí?, de la ruptura, es el área estática que quedaba y se produjo la ruptura. ¿Sí? Es interesante que acá muestra la dirección de la rotación, ustedes pueden ver que va en este sentido. Entonces nosotros tenemos ahí los tres conceptos, ¿no? Origen, propagación y ruptura final. El concepto de fatiga simple es el que yo expliqué hoy. No hace falta que yo tenga, necesariamente no va a hacer falta que yo tenga un concentrador de tensiones. Lo que le decía, si hay un átomo cuyo sigma, cuando yo le aplico la tensión que le estoy aplicando, sobrepasa el sigma crítico, comienza el fenómeno de formación plástica en ese grano, y ese grano va a generar una fisura y va a avanzar. Por eso, cuando uno a veces dice que yo no tengo tanta cantidad, si yo le pongo una tensión muy baja, el fenómeno de fatiga no aparece porque, por más que el grano esté orientado de la peor manera, esa tensión no alcanza a llegar al sigma crítico en la peor posición, ya sea de la dirección de máxima densidad lineal y en el plano de máxima densidad. Bien. No incluye el efecto de concentración de tensiones y la deformación plástica. ¿No? O sea, no aparece el concepto. Y generalmente comienzan dice la mayoría de las fisuras en la fatiga comienzan en discontinuidades visibles que actúan como multiplicador de tensiones. Y acá tenemos alguna cosa, ¿no? Orificios, empalme, chavetero, discontinuidades microscópicas, rechupes, ¿sí?, defectos de fabricación. La fatiga va a estar asociada a defectos de fabricación. ¿No? Es muy raro que en un diseño vos le hiciste un chavetero espantoso. Digamos, nosotros a veces le erramos, ¿no?, cuando hacemos diseño. Bueno, todo tiene que ser suavizado, ¿no? Nada demasiado ángulo, nada demasiado corte. Bueno, ahí tenemos. Básicamente lo que dice ahí, hay deformación plástica, acá lo llama fluencia, deformación plástica, se produce el endurecimiento. Fíjense que el cristal más débil es el cristal A, ese cristal es el que tiene, cuando yo le aplico la tensión de corte, porque se acuerdan que en realidad el sigma crítico era un sigma de corte, ¿no? Lo vimos en la clase 2. Esta deformación conlleva la acritud, que lo esperamos, comienzan las pequeñas fisuras, y esta fisura, digamos, en discontinuidades visibles que actúan como concentradores de tensiones y los cristales están cada vez más libres y los va. Luego viene el concepto de propagación, ¿sí? Cuanto mayor capacidad de formación plástica tienen materiales y cuanto más capacidad de formación por deslizamiento, va a ser más difícil
que se produzca la propagación de la fatiga. Y si algunos materiales persistentes propagan la fatiga más rápido, mientras que otros más débiles, pero más tenaces, la propagan más lento. Porque ese es el tema. Si el material es más tenaz, va a evitar que el fenómeno se genere. Y las fisuras submicroscópicas se desarrollan en las bandas de deslizamiento, ¿no? Ocasionando una extensión gradual de la fisura. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del gradiente de la tensión y la zona donde se origina, si es de baja o alta tensión. O sea que la propagación de la fisura básicamente va a estar asociada a este concepto microscópico, ¿no? Bueno, ¿cuándo voy a tener falla por fisura? Cuando tenga alguna de estas cosas. Un valor elevado de tensión, ¿sí? En sigma, ¿sí? La fluctuación en el valor de la tensión aplicada, o sea, necesito un sigma, una carga de tensión alta, cargas variables y un mayor o menor número de ciclos de aplicación de la carga de formación. La fatiga ocurre en una cantidad de ciclos interesantes, ¿no? 1000, 10.000, 100.000. Es muy raro un material rompa con 1000 ciclos, rompe con 10.000, con 100.000. Bueno, no hay ensayo para la fatiga. Esta es una de las grandes teorías que alguna vez descubrí cuando yo era joven, estudiaba. Comencé un día a investigar en el laboratorio de aeronáutica en la Facultad de La Plata y en el laboratorio de fractomecánica que teníamos ahí en unos catacumbas que éramos seres bastante extraños. Más bien éramos Morlocks de viaje en el tiempo. La película La máquina del tiempo, bueno, ustedes busquen los Morlocks, nosotros éramos eso, vivíamos las catacumbas, éramos horrendos. Pero bueno, nada, aprendíamos este concepto. Entonces yo ahí aprendí que el ensayo de fatiga no existe. Se hizo un ensayo de fatiga, que lo concebió Wöhler, que es muy interesante porque da una idea de cierto comportamiento, ¿cierto? En el que una probeta lisa, entallada, vamos a ver que hay muchos tipos de probeta, se somete a una carga variable de amplitud constante, o sea, a la flexotensión, ¿sí? a la flexotensión y, bueno, flexión rotativa básicamente, ¿no? Flexión rotativa, y con una carga variable de amplitud que yo defino. Entonces yo puedo definir la carga de variable y lo que voy a determinar es la cantidad de ciclos necesarios para que se produzca la iniciación de la fisura por fatiga, por ejemplo, el 50% de la sesión. Este ensayo tiene, lo bueno es que te da una idea muy interesante sobre el material. Lo malo es que vos no sabés bien, porque justo agarraste el material más sano del mundo y te dio muy bien. Después, o sea, vos ahí lo único que, pero nunca este ensayo, por sí solo, con un solo ensayo, revela el estado de fabricación de la pieza. O sea, la pieza yo la hice. Le pudo ir bien, pero le pudo ir mal a la pieza. La hice mal. El tipo, hago morcetería. La morceta es lo que se coloca en los cables de alta tensión arriba, ¿no? Son como 4 cosas que evitan que cuando el cable se mueva, se toque. Entonces, una morceta que hace así. Eso se estudia la fatiga, porque son un montón de ciclos. Fíjense. ¿Y qué pasa con este montón de ciclos? Pasa lo siguiente. Trabaja. Hasta que en un momento se rompe. Ahora, si yo ese ciclo de morcetería lo hice mal, esa pieza que yo la traté mal en el tratamiento térmico me quedó con óxido, posiblemente se rompa a la mitad de tiempo de lo que yo estudié en el ensayo de Wöhler. Por eso después nosotros vamos a ver que hay alguna manera de estimar el tiempo de vida útil de esa pieza. Bueno, conclusión acá. ¿Qué podemos decir? El ensayo es muy interesante y generalmente se usan probetas, así que hay, bueno, se meten ahí en el ASTM, la E39981, hay un montón de normas que hablan de ensayar probetas entalladas para distintos materiales, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Bien. Y acá tenemos una hermosa curva de Wöhler, típica de un material ferroso. Fíjense que la curva arranca del lado izquierdo en SU, la tensión última, bajo ciclos. O sea, ¿qué es lo que tengo? Tengo el número de ciclos acá abajo
y el SU. ¿Cómo lo construí? La construí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alrededor de 36, 37 promedios. O sea, hice 37 ensayos y determiné la curva de Wöhler para ese material a la flexo-torsión. O sea, el material se cargó a la flexo-torsión con distintos SU, ¿sí? Con distintas tensiones. Y presentó fisuras a determinada cantidad de ciclos. Lo que yo determiné es que hay un determinado valor, que lo llamo S'(E), más o menos, al partir del cual yo tengo más de 1.000.000 de ciclos, es decir, más de 10 a la sexta. En los materiales ferrosos, eso se llama límite de fatiga. Después podemos ver que en los materiales no ferrosos ese fenómeno no aparece, no hay un límite. Puede seguir bajando, no se establece, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, nada, lo que pasa ahí es que me está diciendo, por debajo de esta tensión ya no le haces nada al cráneo, no lo deformas más, no lo mueves más. Eso es lo que dicen. Bueno, y ahí tenemos el típico caso de un material no ferroso, la curva de arriba, ferroso arriba, ¿sí? Donde claramente la línea viene bajando así y se aplana. Eso se llama límite de fatiga. El aluminio no presenta un límite de fatiga. Es más resistente, pero fíjense que la curva va bajando. Porque los materiales ferrosos presentan esa curva. Yo puedo distinguir si un material es ferroso o no ferroso en una curva de Wöhler, sí. Hace así es ferroso y si sigue bajando es no ferroso. Y acá hay un típico diagrama, ¿no? Donde yo tengo la tensión máxima en función del número de ciclos. Esto es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pruebas. Fue muy costoso hacer una prueba, ¿no? Pero bueno, nada. Podemos ver la curva, ¿no? Bien. Bueno, la curva de arriba lo que me está diciendo es, definitivamente define ese sigma E que tenemos ahí, es lo que nosotros denominamos el límite de fatiga, o el límite de fatiga o la tensión de fatiga. Es decir, por debajo de ese valor, el material no se va a fatigar, no va a presentar fatiga, siempre que sea un material ferroso. Siempre que sea un material ferroso, por debajo de ese valor, no se va a fatigar. Bien, lo que tenemos ahí después es un concepto de probabilidad. Ustedes lo vieron en probabilidad estadística. Es decir, ahora yo voy a estimar la ciclovidad de fatiga. En realidad voy a tomar una cantidad de muestras, ¿no es cierto? Entonces fíjense que ustedes ahí tienen la resistencia mecánica en función del número de ciclos. ¿Está bien? El de probabilidad 0,1 me asegura que por lo menos el 10% de las piezas no se van a romper. El de probabilidad, la curva del medio, me es una probabilidad de 0,5, es decir, me dice que el 50% de las piezas no se van a romper, ¿sí? Sí, por debajo de esa curva, por encima de esa curva, y me va a decir que el 99% de las piezas no se van a romper por debajo de esa curva. Entonces, si yo me fijo, vamos a pararnos, si yo me parara, no lo puedo explicar acá porque no lo tengo, pero si yo me parara en esta dirección así, fíjense que S, N, ¿no? S está en esta situación, N está en esta situación. Ustedes fíjense lo que yo puedo decir. Yo puedo tomar acá, corto las tres curvas, por acá abajo pasa la de P01, P05 y P099. Si yo corto y subo acá, tiqui, 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 subo, yo me voy a fijar que para tener el 10%, ¿sí? Voy a tener una tensión, es al revés entonces. Lo que dice acá es que voy a tener un 0,1, significa que el 99% de las piezas, claro, va a durar más ciclos, ¿no? La misma resistencia mecánica, ¿sí? Voy a tener más ciclos, ¿sí? Para el 99%, ¿está bien? Y si tomo de esta manera, ¿sí? Voy a medir que la resistencia mecánica va a ser distinta para todos. O sea, lo que me está diciendo ahí, esas curvas me están diciendo que hay una probabilidad, me da la probabilidad, hay un concepto estadístico, ¿no? Ahí, para estudiar un poquito que tenemos que mirar. Bueno, y acá tenemos una distribución normal. Fíjense
¿Qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, dice ahí que la curva de distribución normal incrementando, dice la curva con el número de ciclo con el decrecimiento del estrés. Entonces, fíjense, yo la tensión la voy bajando, lo primero que se va produciendo un menor valor, o sea, tengo menos cantidad de ciclos, ¿sí? A medida que bajo la tensión, los ciclos se van corriendo, tengo mayor cantidad de ciclos, pero la desviación estándar siempre va corriendo. ¿Qué es lo que puedo ver en la parte derecha de la desvía de fatiga? ¿No? Bien, vamos a ver un poquito las características de la fatiga, ¿no? Los parámetros característicos, ¿no? A ver, la solicitación es una variable que yo la puedo controlar, porque esa la conozco. El número de ensayo es una variable que puedo determinarla en el ensayo. Y la vida de fatiga es el número de ciclos requeridos que llevan a la fractura final bajo una condición determinada, ¿sí? Dado distintos valores. Después tengo lo que se llama vida media de fatiga. Estas son todas definiciones estadísticas, ¿no? Es la vida para la cual se espera que la mitad de la población sobreviva. La resistencia a la fatiga es la tensión que el material puede soportar en repeticiones o ciclos. Y el límite de fatiga es la máxima tensión que puede soportar un material cuando n es muy grande. Y hablamos de 10 a la 100, ¿no? 10 a las, en realidad hablamos de 1.000.000 de ciclos, ¿no? 10 a la 100. Y ahora sí nos vamos a meter un poco a comprender la fatiga. ¿Qué hicimos hasta acá? Hasta acá nosotros vimos qué es el fenómeno de fatiga desde el punto de vista metalográfico, de la celda unitaria. Vimos cómo se puede medir, se puede ensayar una pieza de la fatiga, de la curva de Wöhler, y después cómo yo de alguna manera puedo lograr utilizar herramientas estadísticas o repeticiones estadísticas para determinar la probabilidad de falla de una determinada pieza. Y acá empieza el concepto. ¿Qué cosas afectan la fatiga? El tipo de material, ¿sí? El grado de aleación que tiene, el método de fabricación, el diseño de la pieza, si queda en presencia de talla, las condiciones de trabajo en las que estoy y las condiciones ambientales. Si hay una condición corrosiva, una condición que podría ensuciar, que podría generar algún entalle. Entonces tengo que un poco analizar todos estos factores que afectan a la fatiga, ¿no? El tipo de material, la selección, claramente cuanto más tenacidad tenga el material, mejor va a ser la resistencia a la fatiga. Cuanto más saliente tenga, va a ser menor. El método de fabricación, evito que los métodos de fabricación me generen inclusiones o defectos, como poros o microrechupes. Diseño de la pieza, que evito los ángulos. Evitar la presencia de tallas, puedo usar alguna de las técnicas que vamos a ver cuando tengamos la presencialidad para los ensayos. Podemos ver magnaflux o tintas penetrantes, ¿sí? Y después las condiciones de trabajo y las condiciones ambientales. Lo primero que yo puedo analizar es el factor de carga, es un elemento. ¿Por qué? Porque yo el ensayo, fíjense, en la parte de arriba dice factor de carga kilogramos, flexión rotativa. Yo voy a afectar por el factor 1, es decir, si estoy a la flexión rotativa es el valor del ensayo, ¿se entiende? O sea, el factor de carga, ese última, o sea, el sigma al que lo puedo cargar es por 1. La curva de Wöhler me dio que el límite de fatiga es 40 kilos, entonces 40 kilos. Ahora, si me da 40 kilos la curva de Wöhler y yo tengo una carga axial, ¿no es cierto? ¿Sí? Si el material tiene una resistencia menor a los 1500 al 152 kilos, lo tengo que multiplicar por 0,92. Y si el material tiene una carga superior a los 1520 pascales y los 152 kilos por 1000 metros cuadrados, lo tengo que afectar por 1. Ensayos realizados dicen, demuestra que el límite de fatiga de tracción es un 85% de fatiga a flexión. Es decir, entonces si yo tengo un material que me estoy traccionando, ¿sí?, todo el tiempo, tengo que multiplicar por 0,85. Entonces yo puedo decir que el esfuerzo es 0,85. Si el esfuerzo es cortante, va a ser 0,57. O sea, son los factores por los que yo voy a afectar en el diseño de la pieza. Entonces yo tengo una pieza, va a trabajar según la curva de Wöhler, me dio 100 kilos por 1000 metros.
Es una locura, no existe eso. Pongámosle sí. Bueno, si depende del tipo de carga que le voy a aplicar. Si aplico una carga axial, multiplico por 0,92, no, porque es 100 kilos, menor. Entonces multiplico por 0,92. Si es extracción, multiplico por 0,85. Si es un esfuerzo cortante, multiplico por 0,57. O sea, son 57 kilos. Y si es un esfuerzo de torsión, me son 57 kilos. ¿Se entiende esto? O sea, acá estoy empezando a hacer un poco los elementos que tengo que tener en cuenta cuando yo diseño la pieza, ¿no? Es para evitar la fatiga. ¿Significa que va a desaparecer el fenómeno de fatiga? No, muchachos. Va a desaparecer porque tengo todos estos elementos. Entonces, fíjense todas las cosas que actúan sobre la fatiga. Todos estos elementos que están acá, bueno, después yo puedo considerar en esto que veíamos acá, en el factor de carga, puedo considerar, qué sé yo, puedo considerar para el diseño, pero tengo que tener en cuenta que si después yo hago esto, considero todo esto y después el material está en un estado de oxidación tremenda, un ambiente con cloruro, bueno, nada, no sirvió de nada. Y acá tenemos, por ejemplo, los distintos tipos de material en función del tipo de material. Fíjense los distintos límites de fatiga que tienen, ¿no? Fíjense cómo varían, por ejemplo, el número de ciclos en función de los kilogramos. Claramente esto se va aplanando a medida que estoy con materiales de menor resistencia mecánica, ¿no? Entonces, fíjense, si yo digo, no sé, yo tengo un acero al cromo níquel molibdeno templado y revenido, bueno, el límite de fatiga va a estar en los 43, 44 kilos por milímetro cuadrado, ¿no? Así es ese límite. Y ahí tienen, ¿no? La relación que hay entre el límite de fatiga, ¿sí?, y el límite estático. Entonces yo tengo que tener una resistencia estática de 44 kilos, pero mi resistencia a la fatiga es 21,50. Así que 0,5. A mí me gusta decir que, no me pregunten de dónde lo saqué, pero de mi experiencia, que no es mucha, pero algún día puedo hablar, aunque sea nada más por osmosis y algo me entró, entre 0,4 y 0,6. Yo siempre digo, entre 0,35 y 0,5, por ejemplo, podría ser un valor bien, ¿no? 0,3 y 0,5, yo tengo un material que necesito 30 kilos por milímetro cuadrado, y bueno, tomo uno de 100, 90 kilos, ¿para qué? Seguro, me aseguro que uno vaya a tener quilombo. Después está el arriesgado que toma, qué sé yo, 50%, 0,5. Pero bueno, no les va a cambiar mucho. Un acero al carbono con 0,5, 0,4 está bien, ¿no? Se pueden tomar que si necesitan 40 kilos, si necesitan 10 kilos, bueno, tomen, qué sé yo, tipo 20 kilos, ponele, pueden tomar, si necesitan 20 kilos, pueden tomar 40 kilos por 1020, 1040, 1020, 1030, ¿no? Bien. Obviamente todos estos ensayos fueron hechos a la flexión rotativa, ¿no? Bueno, influencia en los cambios bruscos de sección. Ustedes fíjense que ahí tienen el mismo material que fue ensayado con distintos tipos de diseño en cuanto a su contextura. Entonces, a medida que yo voy haciendo cada vez más bruscos los cambios de sección, los kilogramos por milímetro cuadrado de resistencia se me van viniendo abajo, ¿no? Eso, me imagino que ya lo notaron, ¿no? Después está el factor del tamaño. La resistencia a la fatiga va a ser menor mediante cuando el tamaño es más chico, ¿no? Entonces ustedes acá tienen algunos factores, ¿sí? En el caso de flexión y torsión, fíjense que pueden expresar el factor del tamaño, ¿sí?, como KB vale 1 si es menor a los 10 milímetros, y ya KB vale 1,19 por diámetro menor de cuando el diámetro está entre 8 y 250 milímetros. Es decir, por debajo de los 10 milímetros la fatiga pareciera ser 1 centímetro, estamos hablando, ¿no? 10 milímetros, 1 centímetro es muy poco, ¿no? Y bueno, ahí tienen para la flexión y después tienen para la carga axial, ¿no? También, fíjense, siempre que estábamos con un tamaño muy, muy chiquito, pareciera ser que no va a haber grandes problemas. Entonces, fíjense, dice, el gradiente de tensiones en la sección tiene influencia sobre la resistencia a fatiga en una pieza sujeta a la flexión o torsión rotativa, dice, no tiene efecto en la muestra que el diámetro de la pelota es superior a aproximadamente los 10
En realidad está mal eso, ¿no? Porque dice, el gradiente de tensión de la sección tiene influencia sobre la resistencia a la fatiga o torsión alternativa. Él muestra que el diámetro de la pieza tenga mayor, o sea, tiene influencia por encima de los 10 milímetros. Por debajo de los 10 milímetros no tiene. No sé qué escribí ahí, pero está mal. Corríjanlo, ¿no? Empieza el diámetro superior a 10 milímetros, bueno, factor de gradiente debe ser igual a 0,9, ¿no? Y si el diámetro es de 10 milímetros o menor, bueno, ustedes pueden adoptar uno porque justamente es eso, ¿no? Siempre, generalmente, el tamaño, tanto en la tenacidad como en la fatiga, siempre me conviene en el menor tamaño. Bueno, acá tiene un efecto de la temperatura. Bueno, la temperatura de operación. Bueno, hay que mirar ahí, es muy parecido, ¿no es cierto? Digamos, el fallo por fluencia, ahí ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí, ustedes pueden ver el valor de KD, ¿no es cierto? Que es la S final sobre la S a la tracción a la temperatura normal, ¿no es cierto? A la S a la temperatura T y a la temperatura normal. Y fíjense cómo a medida que va aumentando la temperatura, este factor se va bajando, ¿no? Esa relación va bajando. ¿Qué significa? Que el valor es mucho menor a alta temperatura con respecto al valor inicial, ¿no? Bueno, el factor de superficie lo vamos a ver mejor acá, ¿no es cierto? Donde nosotros vemos que podemos ver cómo baja la resistencia mecánica en función de los distintos tipos de terminaciones, ¿no? Que también lo podemos ver en esta que está acá, que es un poquito más clara porque está en castellano, ¿no? Es el porcentaje en función de la resistencia mecánica, ¿sí? Y con el tipo de cosas, ¿no? Fíjense que ustedes tienen, no sé, un material de 100 kilos por milímetro cuadrado. Si hay corrosión del agua, baja el 80% de su resistencia a la fatiga. Si está con corrosión con agua, al 70 y 70. Y si está rectificado normal, baja un 10%. ¿Entienden? Entonces, ahí hay dos eventos, ¿no? El grado de terminación y la influencia del ataque que puede tener. Y acá tenemos los tipos por rotura por fatiga. Estos están tipificados. Es una, por ejemplo, el caso de la flexión rotativa. Ahí tenemos, y tenemos flexión lateral. Fíjense que tienen una característica del tipo de forma de fractura. Y después tenemos distintos abajo, diversas roturas producidas, donde había entalla, ¿sí? Sin entalla o con entalla. Y bueno, y si tenían carga o no tenían sobrecarga, ¿no? Es decir, aparte de la carga típica del coso, había una sobrecarga. Podía ser el eje sobre el peso del horno, ¿no? Por ejemplo. Bien. Hasta que hemos visto la parte de fatiga, ¿no? Fatiga es como un mundo. Nosotros vimos una parte muy, muy chiquitita. Lo que tenemos que entender de la fatiga, básicamente, que donde hay cargas cíclicas o temperaturas cíclicas puede aparecer el fenómeno de fatiga. Ya sean cargas térmicas o cargas de tensión. Va a aparecer el fenómeno de fatiga. ¿Cómo lo corregimos? Y bueno, con un buen diseño de pieza, atendiendo a todo lo que decía acá, ¿no? Que hay una parte que está muy interesante que dice, no sé si lo dominamos acá con esta parte que dice acá, el tipo de material, el grado de adhesión, cómo lo fabricamos, cómo diseñamos la pieza, y bueno, y después teniendo en cuenta todos estos factores, ¿no? El material que elegimos, los cambios bruscos de sección, el tamaño, bueno, sí, el tratamiento, la temperatura. En definitiva, es un proceso. Generalmente lo que uno busca siempre es tratar de que el material haya sido procesado correctamente y que lo hayan limpiado lo mejor posible. Nosotros tenemos algunas herramientas. Ustedes van a ver en los ensayos que está el sigma de, ¿cómo se llama esto? Tintas penetrantes, por ejemplo, o Magnaflux o ultrasonido, que se puede detectar una fisura. Con eso voy a lograr que el material no tenga ningún tipo de problema. Bueno, hemos llegado hasta acá, chicos, y bueno, ya con esto vamos a completar los videos. Van a encontrar 5 videos y bueno, espero que todo les vaya bien. Muchas gracias.
como siempre por todo. Ahora hago toda una perolata para parar esto. Gracias, chicos.